ahora saludamos en Huancavelica 830M al analista económico, al estudioso de la economía. Me refiero a Walter Spurrier. Lo saludamos afectuosamente como siempre, le agradecemos por estar con nosotros. Nunca le pregunté a Walter si dio clases en alguna universidad acá en Guayaquil. Buenos días, bienvenido Walter. Buenos días, Clever, gracias. Bueno, yo di clases de instituciones sociales y políticas en la Universidad Católica, en la Facultad de Derecho, y di clases de metodología, de investigación antes de eso. Y fue hace ya mucho tiempo, y luego pues me retiré para dedicarme completamente a mi trabajo, análisis semanal y las investigaciones vinculadas a ello. Walter, y en ese orden, ¿también te especializaste en geología o no? Geología, no. No, No, yo geología, el asunto petrolero. Sí, geología no. No, el asunto es que cuando yo estaba terminando mis estudios universitarios, el Ecuador encontró petróleo. Entonces, yo tuve muy clara la idea, muy clara la figura de lo que iba a pasar en el Ecuador. El Ecuador era un país que crecía un poco echado por el lado agrícola y las otras actividades, aparte de las exportaciones de banano, cacao, etcétera, tenían que ver con importación, comercio de importación, y no había mucho más. O sea, con este dinero del petróleo va a crecer el Estado, va a haber grandes proyectos, va a haber más inversión extranjera, etcétera. Y cuando yo ya estaba aquí, habiendo regresado y salía el petróleo, los comentarios eran, hay una gran cantidad de dinero, hay un mar subterráneo de petróleo, cosas por el estilo. Y yo dije, pero esto hay que cuantificarlo, esto hay que saber, hay que buscar la relación al tamaño de la economía, qué es lo que puede hacer, hay que precisar. Entonces me metí al sector petrolero, pero desde ese punto de vista de políticas públicas, no como geólogo. Y eso es lo que yo he hecho desde el principio, cómo se debe manejar esa riqueza petrolera, qué es lo que hay que hacer ante ese patrimonio que tenemos bajo el suelo. Y sobre eso ha sido una de las líneas principales que he analizado en todos estos 50 años que llevo analizando la política económica del país. 7 horas 43 minutos. Entrando en materia, Walter. A ver, el escenario está ahí al frente. Van a aprobar esta reforma a la ley de régimen tributario y otras leyes. Van a aprobar la proforma presupuestaria que se convertirá en presupuesto general del Estado. Ahí tiene ya la política fiscal para trabajar. Pero también el gobierno tiene su mirada, su fijación en en la explotación de las minas y obviamente en la explotación también de los pozos petroleros. ¿Cuál es tu lectura? ¿Qué ves para el año 2022 con estas herramientas, podríamos decir, para que el gobierno de alguna forma pues avance? Primero, que avance desde el punto de vista social, como es conocimiento tuyo y general, el problema es eminente en lo social. Por el otro lado, también seguir saneando las finanzas públicas. Pero quisiera conocer, para beneficio de los oyentes de Radio Huancavelica, qué lectura tiene Walter Spurrier, analista económico, sobre estos aspectos. Sí, Clever, gracias por la oportunidad. Mira, el caso de minas es más fácil porque hay un enorme interés en la comunidad minera internacional por este potencial minero del Ecuador que recién se ha descubierto. O sea, se descubrió hace algún tiempo, pero ha habido trabas para poder ir adelante, trabas que puso la Asamblea de Montecristi. Y luego el gobierno de Correa y el gobierno de Moreno no se le eh, también se le puso dificultades al sector minero. Entonces, allí se lo puede destrabar. Yo tengo entendido que se lo está destrabando.
En primer lugar, Lazo va a asegurarse que las compañías mineras que buscan oro no les invadan las minas y no puedan salir adelante, porque los invasores lo que sacan es lo superficial y no sacan los grandes yacimientos que están más profundos. Eh, pero en el sector minero lo que se puede esperar con Lazo es que hay una gran inversión, de que hacia fines de su periodo haya otros bloques, otros campos petroleros mineros que comiencen a desarrollarse. Pero en el transcurso de estos 4 años, aparte del dinamismo que eso va a traer en ciertas zonas rurales, al pie de las montañas sobre todo, donde va a haber más beneficio directo ahora es de las minas que ya están en explotación y que van a seguir desarrollándose, que son Mirador de la compañía Ecuacorriente, un consorcio chino, y luego de Landing Gold, Fruto del Norte. Ya en estos momentos se están exportando como $1.000 millones de oro, solo de oro. Entonces, esa es como que dice la realidad para este gobierno, pero el desarrollo del sector minero es importante para saber que el futuro fiscal se lo ve promisorio a mediano plazo porque va a haber esa renta. Entonces, las expectativas es algo importante, porque con las expectativas uno dice, sí, si las cosas van a estar mejor, yo puedo invertir hoy. Por el lado petrolero, la situación es más complicada porque los países desarrollados, los países centrales, Europa y Estados Unidos, bajo Biden, no bajo otros presidentes, pero sí bajo Biden, quieren apresurar la introducción de las nuevas tecnologías, nuevas fuentes de energía y desterrar al petróleo. Y el resultado es entonces que las firmas de estos países no están invirtiendo en buscar más petróleo como deberían hacerlo. Los bancos que financian el comercio exterior del petróleo no lo están haciendo. Entonces va a ser mucho más difícil conseguir la inversión para esos campos. El gobierno planteó reformas que van a facilitar eso, pero como Pachacuti, que está en contra de petróleo y minas, sacó del proyecto tributario lo que iba a facilitar la inversión privada en el sector petrolero. Entonces, ahí está más difícil para el gobierno conseguir y llegar a sus metas de aumentar sustancialmente la producción, que hoy se está cayendo. Ahora, la parte positiva es que todo este entorno negativo a la inversión petrolera en el mundo, que han puesto las grandes potencias, significa que el precio del petróleo se ha recuperado. Ahora tenemos el mejor precio del petróleo desde que comenzó a caerse en el 2014, o sea, el mejor precio en 7 años, y que el petróleo cada vez menos que estamos produciendo y exportando nos va a dar por barril más ingresos. Entonces, yo pienso que el gobierno de Lazo lo que tiene que hacer es hacer todos los esfuerzos para superar estas dificultades de conseguir financiamiento. Yo pienso que sí se lo puede hacer trabajando duro y de manera inteligente, y el premio que va a tener es una rápida recuperación petrolera en cuanto a la producción, que le va a significar importantes ingresos fiscales para atender las crisis que tiene en los 3 años y medio que le quedan en el poder. ¿Y qué lectura tienes con la proforma presupuestaria que ya se está analizando en la Asamblea Nacional y que se convertirá obviamente pues en presupuesto general del Estado a partir del 1 de enero, conjuntamente con la ley que ya fue aprobada en primer debate en la Asamblea Nacional? Bueno, a mí lo que me preocupa, y eso se refleja en las cosas que he escrito, es que Guillermo Lazo, desde tiempos atrás y en esta campaña, ha sido el adalid de que el Estado tiene suficiente plata. Lo que tiene es que bota la plata, que la maneja muy mal. Y él es un administrador, él sabe de estas cosas muy bien, es un muy exitoso administrador. Él ve de que hay cantidades de personal que no está aportando nada, que deben sus cargos a que tuvieron influencia en algún gobierno y han conseguido allí un sueldo que no lo devengan, porque no están dando ningún servicio a la sociedad, y que de esos hay una enorme cantidad, y con un manejo eficiente de los recursos que tiene el Estado, se podría reducir más de $2.000 millones del gasto y no tener que estar pasando nuevos impuestos.
El problema es las leyes que están diseñadas para proteger a un trabajador público honesto, eficiente, de los abusos de un gobierno que no respete los derechos de sus funcionarios. Eh, lo aprovechan pues, los malos funcionarios para seguir lucrando del Estado sin aportar. Y aparentemente hay inflexibilidad en la posibilidad de reducir ese gasto público. Entonces, cuando Guillermo Lasso, con esta posición tan dinámica de reducir el gasto público, nos presenta un presupuesto en que dice el gasto corriente va a seguir subiendo, el gasto de personal va a seguir aumentando, no hay nada que pueda hacer, pues realmente desalienta, porque si eso pasa con este gobierno, ¿qué va a pasar más adelante con un gobierno menos consciente del exceso del gasto público? Entonces eso es lo que me preocupa del presupuesto, que no se ve una posibilidad de reducir el gasto corriente, sobre todo el gasto desmedido en administración, en sueldos y salarios de la administración pública, a pesar de tener un presidente que se había comprometido en eso. 7:51 minutos dialogando con el analista económico Walter Esporreba, que él hizo aquí en Huacavilca 830M. Walter, ¿y no te preocupa la poca ambición, qué sé yo, de haber fijado un crecimiento del 2.8 para el año 2022, el gobierno? Como tú conoces, este indicador macroeconómico es importantísimo para la economía, para cualquier economía, particularmente la ecuatoriana. Eh, ¿cómo, ¿Cómo analizas este aspecto? No, a mí no me preocupa eso, Clever, porque bueno, tú has estado ahí, tú sabes un poco cómo se maneja eso. El, Cuando se hace esta previsión, quienes hacen esa previsión parten de cómo ven cómo están las cosas y no toman en cuenta y no les corresponde tomar en cuenta cómo puede mejorar el entorno con un manejo, con un mejor manejo de la economía, con un mejor manejo de las políticas públicas. O sea, es una visión pasiva, ¿no? Pero una cosa es eso, otra cosa son las metas que debe tener el gobierno, es decir, qué yo voy a hacer para conseguir más. Y Lazo está hablando de un promedio de 4% de crecimiento en su periodo y que hacia fines del periodo podremos estar en 5%. Y la meta que tiene el Banco Central y la meta que empata con esa que tiene el Fondo Monetario, pero que va hasta el año 26, lo que dice es que todo ese periodo el crecimiento va a ser mínimo, que de hecho va a ser inferior a lo que ya es este año. Entonces, en ese sentido, más bien lo que le va a permitir al gobierno es decir, miren, había esta previsión del Banco Central y de los organismos multilaterales y nosotros hemos conseguido más por la buena gestión que hemos hecho. Te voy a poner un ejemplo de eso. No sé si tienes la experiencia, ir a un directorio de una empresa grande y te ponen los administradores unas metas de las cuales van a ser las ventas y las utilidades del año siguiente. Y casi siempre le dicen después conseguimos más, o sea, hay que premiarlos por su buena gestión, pero porque la meta que pusieron en el plan no contemplaba un mayor esfuerzo, justamente para poder comparar lo que estaba planificado con lo que se logró. Entonces, yo sí pienso que se va a lograr, salvo que haya reveses importantes, se va a lograr un crecimiento mayor que esa meta, que esa previsión que tiene el Banco Central y que tienen los organismos multilaterales, porque la gestión que ha estado haciendo Lazo para manejar la economía ya ha tenido un éxito que no está previsto, que fue el control de la pandemia, que ha permitido una más rápida normalización de la economía. 7 de la mañana, 54 minutos. Mi compañero, el licenciado Jorge Alberto Escobar en Mendieta, también se incorpora a este diálogo con el analista económico Walter Esporreba. Usted, mi querido Jorge. Gracias, economista. ¿Cómo le va, Walter? Un gusto saludarlo. Espero se encuentre bien de salud junto a su familia. Bienvenido siempre a Contrapunto. Walter, un poco para entrar en materia tributaria, ¿qué opinión tiene usted sobre este ajuste, pequeño por cierto, que se hizo al texto que hoy ya ha pasado el primer debate el día de ayer en la Asamblea y debe de volver a su comisión natural para agregar insumos? En el caso del impuesto a la renta,
quienes ganan un poco más de 2.500, $2.600 deberán hacer un aporte adicional porque allí está el ajuste. De manera paralela, se ha dicho que el techo de los deducibles o de las deducciones para bajar el pago de ese impuesto anual pasaría de 14.500 a 10.000. Allí hubo un cambio, por ejemplo, me parece que fue significativo. La propuesta original del gobierno era que caiga a 5.000 y el argumento de Simón Cueva era que el promedio de la mitad de los contribuyentes que aplicaban esas deducciones era ese valor. Entonces, ese ajuste en los deducibles y también en el monto original sobre el cual se iba a aportar más, antes era 2.000, hoy es 2.635, finalmente evidencia la sensibilidad del gobierno en torno a la idea original, o igual se sigue castigando a la clase media como asegura UNES y el PSC en el Parlamento, Walter. Bueno, a fondo, todo lo que puede haber cambiado la Asamblea en el primer debate, todavía no lo he alcanzado a analizar, pero me surge una duda. Cuando se decía que había había para los gastos que se podían declarar para deducir, la ley como la mandó el Ejecutivo, realmente lo que decía es que el tope máximo que uno podía deducir era el equivalente al 10% de 7 salarios mínimos, o sea, era un valor muy pequeño de $500. Entonces, más bien ellos ponían una alta cantidad que uno tenía que declarar como deducible, pero solamente podía usar prácticamente la 10ª parte de eso. Entonces, el punto no es cuánto uno tiene que declarar para deducible, porque eso lo están pidiendo las autoridades para poder controlar, para que uno pida facturas a los profesionales, pero a la final es cuánto mismo es lo que uno va a poder deducir. Eso anteriormente era $500, no era más, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo queda el texto final. Al final, en la reforma que está haciendo la ley en la Asamblea, está aliviando la carga o liberando la carga a las personas más bajas de la escala que planteaba el Ejecutivo, o sea, para las personas que ganaban como 2.000, 2.500. Pero el golpe fuerte es para las personas que ganan 4 o 5.000 dólares, y eso no se lo está bajando. Porque yo en principio que alguien que gane 2.000 tenga que pagar algo, una ligera cantidad para entrar en el radar del SRI, no lo veía preocupante o tan duro para ese estrato. Más bien para los que ganan 4 o 5.000 dólares, me parece que la carga es bastante importante. Yo hubiera querido ver por ahí una reducción, pero para esos contribuyentes no hay un alivio. Paralelamente, esto es lo que me preocupa, y eso es otra de las cosas que yo he venido escribiendo, es de que son relativamente pocos los ecuatorianos que pagamos impuestos. Vimos incluso en la campaña presidencial candidatos que no habían declarado impuesto a la renta, otros que habían declarado cantidades mínimas, y si esos candidatos presidenciales, ¿qué podemos esperar en el resto de la sociedad? Y más bien el énfasis es a los que ya están en nuestro radar, no les cargamos más; a los que no están en nuestro radar, pues pasan cantando, no les cobramos. Entonces, eso es a lo que me preocupa también mayormente. Pero en cuanto a la pregunta de Jorge, repito, para aclarar a los contribuyentes, yo pienso que el alivio no es mayor para las personas que están en la parte baja de esa tabla. Para las personas que ganan 3.000, 4.000, 5.000 dólares mensuales, el alivio es prácticamente inexistente. Claro, bueno, y teniendo en cuenta además que el sistema de las deducciones se cambia por un mecanismo de crédito tributario, es lo que está contemplado en ese proyecto de ley, Walter. Ahora, sobre las contribuciones extraordinarias que plantean un impuesto
a los patrimonios de personas naturales y también de las personas jurídicas, de las empresas. Se hicieron ajustes a las cifras que inicialmente se plantearon. En el caso de las personas naturales subió de 500.000 a $1.000.000 y de hecho a partir de 1.200.000 para los patrimonios conyugales, y en el caso de las empresas se subió de 1 millón a $5 millones, el monto a partir del cual hay que hacer esta contribución, que iría con tasas de entre el 1.2 y el 1.5% para cada caso. ¿Aquello finalmente tendrá un aporte significativo o castigará a las empresas que, según ha dicho el gobierno, lograron tener mayores ingresos en medio de la tragedia del COVID? Porque claro, hubo compañías, y aquí lo hemos dicho, que lograron amasar muchos ingresos, ingentes ingresos, por la naturaleza de su negocio, como por ejemplo farmacéuticas, laboratorios, cadenas de supermercados, los mismos proveedores de internet o los proveedores de equipos tecnológicos, a propósito del teletrabajo y de la intensificación de la virtualidad, Walter. Bueno, ese fue el propósito del proyecto original de la mega ley, en que se estaba cargando al impuesto de el patrimonio de las empresas que habían tenido más utilidades en el 2020 que en el 2019, o sea, justamente las que menciona Jorge. Pero eso se ha cambiado. Me parece que ese enfoque inicial era más adecuado que el que finalmente se vio en este proyecto tributario, porque hay empresas que están muy golpeadas. Incluso hay una contribución especial que tiene que pagarse este año y el próximo por otras cargas especiales que se hicieron en años anteriores, y esas empresas que pueden estar mal, que no se han podido recuperar plenamente, que les falta liquidez, ahora por tener un patrimonio grande van a tener que pagar más sin tener liquidez. Entonces yo pienso que este impuesto a las finales va contra la política de reactivar el empleo, porque va a haber empresas que no lo van a poder atender. Las cámaras han dicho que si ya les van a subir el impuesto a las empresas, ¿por qué no? Y como se supone que es algo temporal por problemas de flujo de caja, ¿por qué no les permiten tener crédito tributario a recuperarse de aquí a, qué sé yo, 4 o 5 años, para cuando ya estén bien las finanzas públicas? La idea es que las empresas que estén mal y que no tengan dinero reciban esos papeles de ese crédito tributario y los vendan con descuento en el mercado. De las que sí están líquidas los compren, porque se van a beneficiar de poder pagar en futuro menos impuestos. Eso no ha sido acogido, pero yo pienso que se está priorizando el apuro fiscal que tiene el fisco en estos momentos frente a la política de reactivación, porque el sector empresarial probablemente va a invertir menos. Habrá empresas que van a quedar en muy mala situación por tener que pagar este impuesto al patrimonio. Entonces, como digo, prima necesidades fiscales a corto plazo y van contra la reactivación económica o sea, en otras palabras, el objetivo fiscal el objetivo no es recuperación económica como se llama la ley. Así es, Walter, son las 8 de la mañana con 4 minutos. Con esto termino. Aquello se conecta sin duda con lo que ayer, como es habitual, fue infructuoso por enésima vez en el denominado Consejo Nacional de Salarios, el CONADES. Usted sabe, Walter, que entre noviembre y diciembre cada año se intenta consensuar entre el delegado del gobierno que está al frente de este CONADES, el delegado de los patronos y de los empleados, el aumento al salario básico unificado vigente para el sector privado de manera exclusiva. Han dicho que será la otra semana. No hubo un acuerdo porque, claro, cada uno trata de defender su postura. Y el presidente Guillermo Lasso en campaña habló de un compromiso, incrementar al menos en $100 más el salario básico unificado, hoy en 400, hasta finalizar su periodo. Eso se traduce en más o menos $25 anuales, Walter. ¿Cree usted que eso será posible versus el proyecto tributario que plantea contribuciones extraordinarias para compañías cuyos
ingresos o cuyos patrimonios sean superiores a 5 millones de dólares, que era lo que hablábamos hace un momento? Bueno, aquí creo que va a jugar la parte política, en el sentido de que, en teoría, el presidente podría decir, yo ofrecí este aumento salarial en función de que con eso le iba a pasar a los trabajadores los beneficios, parte de los beneficios de la mayor rentabilidad de las empresas debido a las reformas legales que vamos a implementar. Entonces el presidente podría decir, como me rechazaron la mega ley y estamos atrasados en las medidas para poder reactivar la economía, yo en lugar de subir 25% cada año, voy a subir 33% cada uno de los últimos 3 años y no voy a subir este. Eso tendría lógica, pero como ya se han creado las expectativas del alza salarial, probablemente la adopte ahora. El problema que yo veo con esa alza salarial ahora es de que va a ser otro motivo para que las empresas, para disuadir a las empresas de contratar nuevo personal, y va en contra de la política de aumento del empleo, sobre todo ahora que se ve muy cuesta arriba que vaya a haber la reforma laboral más adelante. Entonces, en ese sentido, lo probable es que sí, en efecto haya esos $25 de alza, pero eso nuevamente iría contra el objetivo de recuperación del empleo que tiene el gobierno. Listo, gracias Walter. 8 y 7 minutos. Walter Spurrier, quien es el director de Análisis Semanal, analista económico connotado, editorialista, que ha dado su criterio en torno al proyecto tributario. Y a propósito, Walter, 2 precisiones. La idea es aumentar a la familia Paganini el número de miembros en esta familia. Esa es la idea, ¿no? Así es. Así aludiendo al último artículo tuyo en Diario El Universo del domingo, ¿no? Hay que aumentar la familia Paganini. Y la otra, Walter, hace 30 años recordarás que los ciudadanos no hablaban casi de economía. Era como un tabú el tema inflacionario. Y ahora pues todos los ciudadanos están casi obligados a hablar de economía. Y en ese orden, pues, análisis semanal, ¿cuántos años lleva y cómo se ha incrementado el número de suscriptores, Walter? Bueno, análisis semanal ya cumplió 50 años. Cumplió 50 años en enero. Sí, 50 años. Y el número de suscriptores desde hace mucho tiempo es bastante estable. La economía mis clientes son por lo general empresas relativamente importantes, estudios jurídicos, estudios profesionales más o menos importantes, embajadas, bancos, y el número y el tamaño de la economía en ese sentido no ha crecido. A ese nivel no ha crecido la economía. Entonces, es bastante estable, y yo hubiera querido que ya si hubiera sido un medio de comunicación masivo, hubiera querido, pero no lo es. Sigue siendo algo relativamente élite, relativamente exclusivo, pero lo suficiente como para justificar mantenerlo. Te mando un abrazo, muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo, Walter, igualmente. Que siga bien de salud. Un abrazo. Gracias.